Atención. ¿Alguna vez te has sentido tan vulnerable que el suelo bajo tus pies parece desmoronarse? Esta es la historia de Joy, una joven cuya vida dio un vuelco inesperado, y de cómo una mentira piadosa se entrelazó con un amor que nadie vio venir. Sigue leyendo y descubre cómo las decisiones tomadas en la oscuridad pueden iluminar caminos insospechados. El impacto fue brutal, un estruendo metálico seguido de un silencio ensordecedor que se apoderó del aire. Joy sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo, como si 1000 agujas la pincharan al mismo tiempo. Luego, la oscuridad, una negrura total e impenetrable se instaló ante sus ojos, tragándose el mundo que conocía hasta ese instante. En su mente, solo resonaba el recuerdo fugaz del rostro de Noah, su novio, desviando la mirada hacia el teléfono justo antes del desastre. Noah estaba al volante. Sí, pero su mente divagaba en la llamada de Ceciliu, una amiga de la infancia cuya conversación trivial había robado su atención crucial. Un segundo de distracción, una vida marcada para siempre. Joy no podía ver el rostro de la preocupación en Noah, ni la máscara de culpa que comenzaba a dibujarse en sus facciones. Solo sentía el vacío creciente, la incertidumbre punzante que la inmovilizaba. En la ambulancia, el caos era palpable. Voces agitadas, luces intermitentes, el pitido constante de los monitores. Joy intentaba orientarse en aquel torbellino de sensaciones, pero la falta de visión la sumía en una angustia profunda. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Noah? Su mano buscó instintivamente la suya, pero solo encontró el frío tacto de una sábana. Una punzada de soledad la atravesó. Noah estaba allí, sí, a su lado en la sala de espera del hospital, pero su mente ya maquinaba una salida. La responsabilidad, el compromiso ineludible que implicaba el cuidado de Joy en su nueva condición, le resultaban abrumadores. La consideraba pegajosa, una carga inesperada que truncaba su libertad. La llamada de Ceciliu, irónicamente, se había convertido en el detonante de su cobardía. Fue entonces cuando la idea germinó en su cabeza, retorcida y egoísta. Wenu, su amigo incondicional, siempre dispuesto a ayudarlo en cualquier circunstancia. Él sería la solución perfecta. Wenu se haría pasar por Noah durante la recuperación de Joy, el tiempo suficiente para que él pudiera desaparecer sin enfrentar las consecuencias directas. Una farsa cruel urdida en la desesperación. Wenu aceptó a regañadientes. Su lealtad hacia Noah era fuerte, aunque en su interior una voz le advertía sobre lo incorrecto de la situación. Nunca imaginó la profundidad del engaño en el que se estaba involucrando, ni el impacto que tendría en la vida de Joy y en la suya propia. Se presentó ante ella con el peso de una mentira a cuestas, listo para interpretar un papel que no le correspondía. Desde el primer momento, la presencia de Wenu junto a su cama fue diferente. Su voz transmitía una calidez genuina, sus manos eran suaves al tocarla, sus palabras llenas de aliento y esperanza. Joy, en su oscuridad, comenzó a percibir una atención y un cariño que nunca había sentido por parte del verdadero Noah. Este Noah era paciente, comprensivo, siempre dispuesto a escuchar sus miedos y frustraciones. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de Joy avanzaba lentamente. Wenu estaba a su lado en cada paso, ayudándola con sus terapias, leyéndole libros, contándole historias. Sus conversaciones se volvieron íntimas, revelando sus sueños, sus anhelos, sus temores más profundos. Joy se sentía segura y protegida en su compañía, aunque una sombra de duda comenzaba a insinuarse en su mente. Había pequeñas cosas, detalles sutiles que no encajaban con su recuerdo de Noah, un tono de voz ligeramente diferente, un gesto inesperado, una preocupación genuina que nunca había percibido antes. A medida que sus otros sentidos se agudizaban en la ausencia de la vista, Joy empezaba a notar las inconsistencias, las fisuras en la máscara que Wenu intentaba mantener, y luego, una luz tenue. Una mañana, al despertar, Joy distinguió una mancha borrosa frente a sus ojos. Era un destello fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para despertar una esperanza dormida. Lentamente, gradualmente, su visión comenzó a regresar, como un amanecer tras una larga noche, pero con la luz, también llegaba la creciente certeza de que algo no estaba bien, de que el hombre que la cuidaba no era quien decía ser.
La dedicación de Wenou superaba con creces el simple favor que le había pedido Noah. Se sumergió por completo en el mundo de Joy, aprendiendo sus gustos, sus manías, las pequeñas cosas que la hacían sonreír. Memorizó el nombre de sus flores favoritas, preparaba su té exactamente como a ella le gustaba y encontró aquella vieja canción de cuna que su abuela solía cantarle. Cada gesto era un acto de amor disfrazado de mentira, una pieza más en el mosaico de afecto genuino que construía día a día, olvidando por momentos que su presencia allí era parte de una farsa cruel. Joy, por su parte, se encontraba atrapada en un laberinto emocional. Por un lado, se sentía más cuidada y amada que nunca. Este nuevo Noah recordaba conversaciones pasadas, se anticipaba a sus necesidades y la escuchaba con una atención que la desarmaba. Pero, por otro lado, la duda la carcomía por dentro. El verdadero Noah era olvidadizo, a menudo distante y ensimismado en su propio mundo. Esta versión mejorada, casi perfecta, era demasiado buena para ser verdad, y esa contradicción generaba un eco de desconfianza en su corazón. Wenou vivía en un tormento constante. Cada vez que Joy pronunciaba el nombre Noah con ternura, sentía una punzada de culpa que le oprimía el pecho. Se estaba enamorando de ella, de su resiliencia, de su risa, de la forma en que su rostro se iluminaba al sentir el sol en la piel. Odiaba la mentira que los unía, pero el miedo a revelarla y perderla para siempre lo paralizaba. Se debatía internamente entre la lealtad a un amigo que no lo merecía y el amor sincero que sentía por una mujer a la que engañaba cada segundo. Una tarde, mientras le leía un poema, la voz de Wenou se quebró por la emoción. Las palabras resonaban con una verdad que iba más allá del texto. Joy, percibiendo su vulnerabilidad, extendió la mano y acarició su rostro con delicadeza. Wenou se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, temiendo que sus dedos descubrieran el contorno de un extraño. En ese instante de silencio, la conexión entre ellos se hizo tan palpable que la mentira pareció desvanecerse, dejando solo a dos almas encontrándose en la fragilidad del momento. La recuperación visual de Joy continuaba su lento pero firme avance. Ahora podía distinguir siluetas borrosas, juegos de luces y sombras que pintaban su mundo de forma abstracta. Esta nueva percepción, aunque limitada, se convirtió en una herramienta para su creciente investigación. Empezó a poner a prueba a Noah, de manera sutil, preguntándole por detalles específicos de su pasado juntos, por anécdotas que solo el verdadero Noah podría recordar. Cada respuesta evasiva o incorrecta era una confirmación más de sus sospechas. Wenou sentía cómo el cerco se estrechaba a su alrededor. Las preguntas de Joy eran cada vez más incisivas, y sus excusas sonaban cada vez más huecas. El accidente también afectó mi memoria, decía, pero la falta de convicción en su propia voz lo delataba. La ansiedad se convirtió en su compañera constante. El temor a ser descubierto en cualquier momento lo mantenía en un estado de alerta permanente. Estaba atrapado en una red de su propia creación, y cada movimiento en falso amenazaba con romper el frágil equilibrio. Una noche, mientras Joy dormía, Wenou recibió una llamada del verdadero Noah. Su voz, fría y distante, no preguntó por la salud de Joy, sino por el estado de la farsa. ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar? Ya quiero seguir con mi vida, dijo con una indiferencia que heló la sangre de Wenou. En ese momento, cualquier resquicio de lealtad que Wenou sentía por su amigo se evaporó, reemplazado por un profundo desprecio y una creciente necesidad de proteger a Joy de aquel hombre egoísta. A pesar de la mentira, surgían momentos de una autenticidad innegable. Una tarde, mientras intentaban cocinar juntos, un desastre con la harina los hizo estallar en una carcajada espontánea y liberadora. En ese instante no eran el engañador y la engañada, sino simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro. Esos breves destellos de verdad eran un bálsamo para el alma atormentada de Wenou y una fuente de profunda confusión para el corazón de Joy, que sentía algo real naciendo de una mentira. La sospecha de Joy finalmente cristalizó en una certeza casi absoluta. Una noche, lo escuchó hablar por teléfono en voz baja en el pasillo. Aunque no entendió toda la conversación, una frase, un tono de desesperación y el uso de una expresión que Noah jamás emplearía, fue suficiente. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe en su mente, revelando una imagen desoladora y, a la vez, extrañamente lógica. El hombre que la había cuidado con tanto esmero no era Noah. Sola en la penumbra de su habitación,
Joy se enfrentó a la verdad. La revelación no la llenó de ira, al menos no al principio. Era una sensación más compleja, una amalgama de traición por parte de Noah, de confusión por el engaño, y lo más aterrador de todo, un sentimiento innegable y creciente hacia el impostor. El hombre que le había devuelto la esperanza era una mentira, pero el afecto que había despertado en ella era peligrosamente real. Ahora, la pregunta no era solo quién era él, sino qué iba a hacer ella con esa verdad. Con la verdad asentada en su mente como una piedra fría, Joy tomó una decisión. No lo confrontaría de inmediato. Aún se sentía frágil. Su visión era un lienzo impresionista y su fuerza emocional apenas se estaba reconstruyendo. Decidió jugar el mismo juego. Fingiría que no sabía nada, que seguía siendo la víctima ciega y desorientada. Pero ahora, cada palabra, cada gesto, sería analizado bajo una nueva luz. Dejó de ser la persona a la que le sucedían las cosas para convertirse en la arquitecta de su siguiente movimiento, observando en silencio desde su mundo de sombras y luz incipiente. Empezaba a ver con más claridad, y no solo en el sentido literal. Los recuerdos del verdadero Noah desfilaban por su mente, crudos y sin el velo del amor que antes los cubría. Recordó su impaciencia, sus ausencias, la forma en que minimizaba sus sentimientos. Al contrastar esas memorias con el cuidado y la ternura de Wenow, una dolorosa verdad se hizo evidente. El amor que creía tener con Noah había sido una ilusión, un pálido reflejo del afecto genuino que este extraño le había demostrado. La traición de Noah no era solo el engaño, sino el abandono emocional que lo precedió. Wenow, completamente ajeno al torbellino interior de Joy, se sentía cada vez más hundido en su propio engaño. El amor que sentía por ella era tan real y tan abrumador que ya no podía contenerlo. Una noche, mientras sostenía su mano, las palabras brotaron de sus labios, cargadas de una sinceridad que quemaba. «Joy, te amo», le dijo, y en esa frase convivían la verdad más pura de su corazón y la mentira más profunda de su identidad. Cada sílaba era una confesión y una traición al mismo tiempo, dejándolo expuesto y vulnerable bajo el nombre de otro hombre. Joy escuchó la confesión, y su mundo interior se sacudió. El corazón le dio un vuelco, anhelando creer en la pureza de esas palabras, en la emoción que teñía la voz de él, pero su mente, fría y racional, le recordaba que quien hablaba era un impostor. ¿Cómo podía responder? Aceptar el amor era aceptar la mentira. Rechazarlo era negar lo que ella misma empezaba a sentir. Optó por una respuesta ambigua, un apretón de manos, una sonrisa frágil. Dejó que el silencio hablara por ella, un silencio cargado de todo lo que no podía decir. Un recuerdo en particular resurgió con una nitidez brutal. El día de su aniversario, meses antes del accidente. Ella había preparado una cena especial, esperando con ilusión a Noah. Él llegó 3 horas tarde, sin una disculpa, quejándose del trabajo, y sin siquiera notar el esfuerzo de Joy. Esa noche, ella lloró en silencio en el baño, sintiéndose invisible. Ese recuerdo, ahora, se convirtió en el ancla de su determinación. Le recordaba por qué el abandono de Noah era tan profundo y por qué la bondad de Wenow, aunque falsa en su origen, se sentía tan reparadora. Su visión mejoró hasta el punto de poder distinguir rostros como manchas de acuarela. Un día, la luz del sol iluminó el perfil de Wenow mientras leía junto a la ventana. Por primera vez, vio los contornos de su rostro, una forma desconocida, un perfil que no correspondía en absoluto con sus recuerdos de Noah. No hubo sorpresa, solo la confirmación final. Mirar el rostro borroso del hombre del que se estaba enamorando y saber que era un completo extraño. Era una sensación vertiginosa, una mezcla de dolor, fascinación y un miedo profundo. La idea de la venganza, o más bien, de la justicia, comenzó a tomar forma en su mente. Una de sus amigas la llamó para proponerle una fiesta de bienvenida, una celebración por su recuperación. En lugar de sentir ansiedad, Joy sintió una oleada de poder. Ese sería el escenario perfecto. No se escondería ni lloraría. Reclamaría su historia. Expondría la farsa en sus propios términos, frente a todos los que la habían visto como una víctima indefensa. La fiesta no sería para celebrar su regreso, sino para presenciar su renacimiento. Wenow notó un cambio en ella. Estaba más callada, pensativa. Sus ojos, aunque aún no veían con claridad, parecían seguirlo con una intensidad nueva. Él atribuyó su silencio a la melancolía por su condición,
al agotamiento de la recuperación. Preocupado, redobló sus esfuerzos, le trajo más flores, le leyó sus poemas favoritos, intentando arrancarle una sonrisa. No sabía que cada gesto de cariño, cada palabra de aliento, solo lo adentraba más en la elaborada trampa que Joy estaba tejiendo a su alrededor. El verdadero Noah volvió a llamar, esta vez con un tono de urgencia. Se había enterado de la fiesta y quería hacer su entrada triunfal, retomar su papel de novio devoto ahora que Joy estaba mejor. Le dio a Wenou instrucciones precisas sobre cómo debía desaparecer discretamente antes del evento, para que él pudiera ocupar su lugar sin levantar sospechas. El descaro de Noah era tan grande que Wenou sintió náuseas. Sin saberlo, Noah le estaba entregando a Joy la pieza final que necesitaba para su plan. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, Joy cogió el teléfono e hizo una llamada. Contactó a la amiga que organizaba la fiesta y le pidió algo muy específico. Le pidió que en mitad de la celebración organizara un juego en el que ella, con los ojos vendados para simular su antigua ceguera, tendría que identificar a su amado Noah solo por la voz. La trampa estaba oficialmente montada. La mujer rota y dependiente había desaparecido. En su lugar, había una estratega fría y decidida, lista para tomar el control. La noche de la fiesta llegó, cargada de una electricidad palpable. Para los invitados, era una celebración de la vida y la recuperación. Para Joy, era un campo de batalla. Llevaba un vestido sencillo y una venda de seda sobre los ojos, un accesorio que todos interpretaron como un guiño simbólico a su lucha, pero que en realidad era su arma principal. Las luces eran manchas de colores, las voces un murmullo indistinto, pero sus sentidos estaban agudizados al máximo. Sentía el pulso acelerado en sus muñecas, una calma gélida instalada en su pecho. Estaba lista. Noah hizo su entrada como una estrella de cine, sonriente, seguro de sí mismo, aceptando las palmadas en la espalda y los elogios por su infinita devoción. Se movía entre la gente con la arrogancia de quien se sabe protagonista de una historia heroica que él mismo ha guionizado. Cada palabra de admiración que recibía era una daga en el corazón de Wenou, que observaba la escena desde un rincón oscuro, sintiendo cómo el desprecio hacia su amigo lo consumía por dentro. Noah estaba actuando, y el público le aplaudía. Wenou se sentía físicamente enfermo. Su papel en la farsa había terminado. Se suponía que debía haberse marchado una hora antes, desaparecer sin dejar rastro, pero no pudo. Una fuerza invisible, una mezcla de amor por Joy y una mórbida necesidad de presenciar el desenlace, lo mantenía anclado a ese lugar. Sus ojos no se apartaban de ella, de su figura tranquila en el centro de la habitación. Presentía que la noche no acabaría bien, que la mentira que había sostenido durante meses estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza, y aún así, no podía irse. Entonces, la amiga de Joy, cómplice involuntaria del plan, aplaudió para llamar la atención. Y ahora, un pequeño juego para celebrar el increíble vínculo entre Joy y Noah, anunció con una voz alegre que contrastaba con la tensión que solo 3 personas en la sala sentían. Con los ojos vendados como en los días más difíciles, Joy tendrá que reconocer la voz de su amado. La gente rió y aplaudió, encantada con la idea romántica. No sabían que estaban a punto de ser testigos de una ejecución pública. Noah se adelantó, hinchado de orgullo. Este era su momento de gloria, la prueba irrefutable de su amor, transmitida en vivo y en directo. Se imaginaba el titular: el amor verdadero trasciende la vista. Se aclaró la garganta, preparándose para emitir la voz más dulce y convincente de la que era capaz. Para él, este juego no era más que el broche de oro de una actuación impecable, la escena final que lo consolidaría como el héroe de la historia y le devolvería a Joy por completo. Joy, mi amor, estoy aquí para ti. Siempre, dijo, su voz resonando en la sala con una confianza ensayada. Las palabras flotaron en el aire, perfectas en su entonación, vacías en su contenido. Bajo la venda de seda, la expresión de Joy no cambió. No sintió una oleada de amor, ni siquiera un eco de familiaridad. Solo escuchó la voz del hombre que la abandonó, la misma inflexión superficial que escuchó en el coche segundos antes de que su mundo se volviera negro. Fue el sonido de la traición, no del amor. La amiga de Joy, siguiendo el guión secreto, sonrió y dijo: «Qué bonito, pero para hacerlo más interesante,
¿Alguien más se atreve a intentar conquistar su corazón con la voz? Todas las miradas se volvieron hacia Wenwu, a quien la amiga señaló con un gesto cómplice, como si fuera una broma planeada. Wenwu sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico lo invadió, pero al ver a Joy, tan serena, una extraña calma lo impulsó a dar un paso al frente. Era su condena o su liberación. Se detuvo a unos metros de ella, el corazón golpeándole las costillas con una fuerza brutal. El silencio en la sala era absoluto. No intentó imitar a Noah, no intentó ser romántico. Simplemente dejó que la verdad de sus sentimientos saliera en una sola palabra, su voz apenas un susurro tembloroso, cargado de meses de culpa, adoración y miedo. Joy, dijo, y en esa única palabra estaba todo. Las noches en vela, los poemas leídos, el amor que no se atrevía a nombrar, el cuidado que ella sí había sentido. El tiempo pareció detenerse. Todos los ojos estaban fijos en Joy, esperando su veredicto. La mujer de la venda en los ojos permaneció inmóvil por un instante, que se sintió eterno. En su mente, las dos voces resonaban en un duelo final, la voz segura y falsa de Noah contra la voz rota y sincera de Wenwu. La elección no era difícil. No era una elección, en realidad. Era el reconocimiento de una verdad que su corazón había descubierto mucho antes que sus ojos. El juego había terminado. Lentamente, como en un sueño, Joy levantó el brazo. No apuntó hacia el lugar de donde provenía la voz grandilocuente de Noah. Su mano se extendió con una certeza inquebrantable, en dirección al susurro tembloroso que había pronunciado su nombre como una oración. Apuntó directamente a Wenwu. «Es él», declaró, su voz firme y clara, cortando el silencio como un cuchillo. «Esa es la voz del hombre que me ha cuidado todo este tiempo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La sonrisa de Noah se congeló, hecha añicos. Un silencio atronador siguió a la declaración de Joy, pero fue rápidamente devorado por un murmullo creciente de confusión y asombro. Las miradas iban de Noah, cuyo rostro se había transformado en una máscara de incredulidad y furia, a Wenwu, que permanecía petrificado, atrapado entre el pánico y una incipiente y aterradora esperanza. La atmósfera festiva se había hecho añicos, y en su lugar flotaba una tensión insoportable. Los invitados se cuchicheaban entre sí, intentando reconstruir la escena, entender la bomba que acababa de estallar en medio de la sala. Con un gesto lento y deliberado, Joy se quitó la venda de seda. Sus ojos, aún adaptándose a la luz, parpadearon varias veces antes de enfocar, y lo primero que buscaron, lo primero que vieron con una claridad que era más emocional que física, fue el rostro de Wenwu. Vio la angustia en sus ojos, el temor, la vulnerabilidad. Era la cara de un extraño, pero su alma la reconoció al instante. Era el rostro del hombre que le había leído hasta que se quedaba dormida, el rostro del hombre cuya voz la había anclado a la vida. La humillación de Noah se transmutó en una rabia explosiva. Incapaz de procesar su derrota, recurrió a la agresión verbal para intentar recuperar el control. «Está loca. El accidente la ha dejado mal», gritó, su voz estridente rompiendo el murmullo. Luego se giró hacia su amigo. «Wenwu, dile la verdad. Dile que te ordené que te hicieras pasar por mí, que todo esto es una farsa tuya». Intentaba desesperadamente pintarlo como el único villano, un peón que se había rebelado, un actor que se había creído el papel. «No estoy confundida, Noah. Para nada». La voz de Joy, serena pero cortante como el hielo, silenció su arrebato. Se volvió hacia él, y por primera vez, Noah vio en sus ojos, no a la joven dócil que recordaba, sino a una mujer con una fuerza de acero. «Sé que él no eres tú desde hace semanas», continuó, cada palabra un golpe certero. La expresión de Noah se descompuso. No solo había sido descubierto, había sido burlado. Su castillo de mentiras no se había derrumbado. Ella misma lo había demolido, ladrillo por ladrillo. En un último y patético intento por salvarse, Noah decidió inmolar a Wenwu, pensando que si lo arrastraba con él, podría envenenar la elección de Joy. «Él es el mentiroso», espetó, señalando a Wenwu. «Se aprovechó de tu ceguera. Te susurró al oído para robarte de mi lado. Cada gesto de cariño, cada palabra, fue una manipulación para quedarse contigo». Expuso toda la trama, creyendo que la sordidez del engaño haría que Joy retrocediera, asqueada por la verdad completa. Pero Joy no retrocedió. Su mirada permaneció fija en Noah,
Inquebrantable. Tienes razón. Él me mintió sobre su nombre, admitió, y por un segundo Noah creyó haber ganado. Pero ella continuó. Pero tú me mentiste sobre algo mucho más importante. Me mentiste sobre el amor. Me abandonaste en el momento más oscuro de mi vida. La única diferencia es que la mentira de él me dio fuerzas, mientras que tu verdad casi me destruye. Cada frase era un veredicto final, inapelable. La sala escuchaba en un silencio sepulcral. Luego, ante la mirada atónita de todos, caminó lentamente hacia Wenow. Él seguía inmóvil, pálido, esperando el golpe de gracia, la condena final que creía merecer por su participación en el engaño. Pero en lugar de una bofetada o un reproche, sintió la mano de Joy buscando la suya. El contacto fue eléctrico, una descarga de realidad en medio de la pesadilla. Ella entrelazó sus dedos con los de él, un gesto público y definitivo que gritaba su elección más alto que cualquier palabra. Se giró para mirar a sus amigos, a los rostros conocidos que la observaban como si la vieran por primera vez. No necesitaba dar explicaciones complejas ni justificar sus sentimientos. Todos ustedes celebraban al hombre que huyó del fuego, dijo con voz clara. Yo elijo quedarme con el hombre que, por las razones que fueran, entró en él para cuidarme. Con esa simple frase, reclamó su historia, su dolor y su decisión. Dejó de ser la víctima de una tragedia para ser la autora de su propio futuro. Noah se quedó solo en el centro de la sala, un rey destronado en un reino que se desmoronaba. Las miradas de los invitados ya no contenían admiración, sino una mezcla de lástima y profundo desprecio. Vio su mundo social, su reputación cuidadosamente construida, evaporarse en tiempo real. La humillación era total, un veneno que le recorría las venas. El héroe de la historia había sido expuesto como el cobarde que era, y no había guión que pudiera salvarlo de esa verdad. Sin decir una palabra más, Joy tiró suavemente de la mano de Wenow y lo guió hacia la salida. Cruzaron el umbral y salieron a la noche fresca, dejando atrás el murmullo, el juicio y los restos de sus vidas pasadas. El aire frío en sus rostros se sintió como un bautismo. No era un final feliz de cuento de hadas. Era el primer paso, aterrador e incierto, hacia una nueva realidad que ambos tendrían que construir desde cero, sobre los cimientos de una mentira que, paradójicamente, había revelado la más profunda de las verdades. El viaje en coche de vuelta a casa fue un ejercicio de silencio tenso. El espacio reducido del vehículo parecía amplificar todo lo que no se decía. Wenow conducía con las manos aferradas al volante, la mirada fija en la carretera, sintiendo el peso de la culpa como una montaña sobre sus hombros. Joy miraba por la ventana las luces de la ciudad, que ahora veía con una claridad agridulce. La euforia de su victoria se había disipado, dejando en su lugar la abrumadora pregunta de ¿y ahora qué? La farsa que los había unido y separado al mismo tiempo había terminado, y ambos estaban a la deriva en un mar de incertidumbre. Al llegar al portal del edificio de Joy, Wenow detuvo el coche pero no apagó el motor. Se giró hacia ella, su rostro una mezcla de arrepentimiento y resignación. Creo que es mejor que me vaya», dijo en voz baja, su tono cargado de una tristeza infinita. No se sentía con derecho a entrar en su casa, a ocupar un espacio en su vida después de la mentira. Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad para que ella se retractara de su impulsiva elección pública. Estaba preparado para el rechazo. Lo sentía merecido. Joy se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Podía sentir el miedo en su voz, el mismo miedo que se arremolinaba en su propio estómago. Estaba agotada, emocionalmente vacía, pero una cosa tenía clara: no quería estar sola. No esa noche. «No te vayas», le pidió, su voz apenas un susurro, pero firme. «Por favor, quédate». No era una declaración de amor eterno, sino una necesidad humana y primordial. Acababa de elegirlo frente al mundo, y ahora tenía que enfrentarse a la realidad de esa decisión, no huir de ella. Una vez dentro del apartamento, la incomodidad era casi tangible. Se sentaron en el salón, a una distancia prudente, como dos extraños que no saben cómo empezar una conversación. Fue Wenow quien rompió el hielo, las palabras saliendo de su boca de forma torpe y atropellada. Se disculpó una y otra vez, sin excusas, sin justificaciones. Le explicó la lealtad equivocada hacia Noah, la cobardía inicial, y cómo, poco a poco, el papel que interpretaba se fue convirtiendo en su única verdad.
un sentimiento tan fuerte que el miedo a perderlo lo paralizó. Joy lo escuchó sin interrumpir, dejando que el torrente de su confesión llenara el silencio. Podía ver la sinceridad en su agonía. Cuando terminó, ella no lo absolvió de inmediato. Le habló del dolor de la traición, de la confusión, de cómo su engaño había manchado algo que empezaba a sentirse puro. La mentira casi lo arruina todo, le dijo con una honestidad brutal. Pero tus acciones, cada día, cada hora, esas acciones me salvaron. No puedo ignorar eso, aunque me duela la forma en que empezó todo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Noah conducía sin rumbo, el teléfono vibrando sin cesar en el asiento del copiloto. Eran mensajes y llamadas perdidas de sus amigos, de su familia, de todos los que habían presenciado su humillación. El pánico comenzaba a desplazar a la rabia. La realidad de las consecuencias sociales lo golpeó con la fuerza de un tren. Su imagen, su reputación, todo lo que había construido con tanto esmero, se estaba desmoronando. Estaba solo en su coche, pero podía sentir los ojos de toda la ciudad juzgándolo. Una de esas llamadas era de su padre, un hombre de negocios cuya inversión era la columna vertebral de la firma de arquitectura de Noah. Su padre también había estado en la fiesta. La conversación fue corta, gélida y brutal. No hubo gritos, solo un desprecio palpable en la voz de su progenitor. Tu falta de carácter es una vergüenza para esta familia. Considera nuestro acuerdo profesional terminado, dijo, y colgó. La primera y más importante columna de la vida de Noah acababa de colapsar. De vuelta en el apartamento, la tensión había disminuido ligeramente, reemplazada por una especie de calma agotada. Joy se levantó y fue a la cocina a preparar un té, un acto cotidiano, normal, en medio de la situación más anómala de sus vidas. El simple sonido del agua hirviendo, de las tazas al chocar suavemente, sirvió para anclarlos en el presente. Le ofreció una taza a Wenow, y sus dedos se rozaron por un instante. Fue el primer contacto físico desde que habían salido de la fiesta. Un pequeño puente sobre el abismo que los separaba. Wenow bebió un sorbo de té, el calor reconfortándolo un poco. Finalmente, reunió el coraje para hacer la pregunta que lo había estado carcomiendo por dentro, la pregunta cuya respuesta no creía merecer. ¿Por qué?, susurró, mirándola a los ojos. ¿Por qué me elegiste a mí? Después de todo lo que hice, después de la mentira, no lo entiendo. Necesitaba escucharlo de sus labios. Necesitaba comprender el porqué de aquel acto de gracia que no sentía haber ganado. Joy dejó su taza en la mesa y lo miró con una intensidad que lo desarmó. Su respuesta fue simple, pero contenía el peso de toda su experiencia. «Porque tú me viste», dijo suavemente. «Cuando yo estaba en la más completa oscuridad, cuando era invisible para el resto del mundo, e incluso para mí misma, tú me viste». Noah, en cambio, nunca dejó de mirarse a sí mismo en el espejo. Explicó que él había cuidado sus heridas, las visibles y las que nadie más notaba, mientras que Noah solo había visto en ella un obstáculo para su propia comodidad. Esa era la verdad que importaba. A la mañana siguiente, Wenow se despertó en el sofá con el cuello rígido y una sensación de desorientación. El sol se filtraba por la ventana, iluminando un salón que le resultaba a la vez íntimo y ajeno. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Joy estaba en la cocina, moviéndose con una familiaridad que lo hizo sentir aún más como un intruso. Su conversación fue torpe, centrada en trivialidades como el tiempo y el desayuno. Ambos evitaban los grandes temas, los que pesaban en el aire entre ellos, como si temieran que las palabras pudieran romper la frágil tregua que habían alcanzado durante la noche. Ese día, Joy tenía una cita de seguimiento con su oftalmólogo. Wenow, sin dudarlo un segundo, insistió en acompañarla. Sentados en la sala de espera, despojados de la farsa, la dinámica era completamente diferente. Ya no era Noah el novio devoto, sino simplemente Wenow, un hombre visiblemente preocupado, que le ofrecía la mano cada vez que ella parecía insegura. Joy lo observaba por el rabillo del ojo, notando cómo su ansiedad era genuina, cómo su apoyo no era una actuación. Este era él, sin máscaras, y esa autenticidad era un bálsamo para sus heridas. Las noticias del médico fueron las mejores que podían esperar.
La inflamación había cedido considerablemente y el pronóstico era optimista. Con terapia y tiempo, había una alta probabilidad de que recuperara casi la totalidad de su visión. Al salir de la consulta, un alivio inmenso los invadió a ambos. Y entonces, por primera vez, sonrieron. Una sonrisa simultánea, espontánea y libre de cargas. No era la sonrisa forzada de la fiesta, ni la sonrisa triste de la compasión. Fue un destello de pura felicidad compartida, una pequeña ventana a un futuro posible. En otra realidad, la de Noah, no había sonrisas. Pasó el día intentando controlar los daños, llamando a amigos, tratando de tejer una narrativa en la que él era la víctima de un amigo traidor y una novia confundida. Pero las puertas se cerraban una tras otra. Las respuestas eran frías, los silencios elocuentes. Incluso Cecilio, la amiga por cuya llamada había comenzado todo, le envió un mensaje de texto cortante. Lo que le hiciste a Joy es imperdonable. No me busques más. El aislamiento que él había impuesto a Joy ahora se volvía contra él como un boomerang. Esa noche, la conversación entre Joy y Wenwu fue más profunda. Él, con una humildad que a Joy le pareció conmovedora, le dijo que entendería perfectamente si ella necesitaba que él se fuera, que no se sentía con derecho a pedir nada, que su único deseo era que ella estuviera bien, con o sin él. Le entregó todo el poder, toda la capacidad de decisión. Esta absoluta falta de egoísmo, este respeto por su autonomía, era el antídoto perfecto para el veneno del narcisismo de Noah. Era lo que le permitía a ella, siquiera, considerar un futuro juntos. Joy lo pensó durante un largo rato, sopesando el dolor del pasado contra la esperanza del presente. Finalmente, tomó una decisión. Le pidió que se quedara, no como su novio, no todavía. No había etiquetas para lo que estaban construyendo. Vamos a ir despacio, le dijo, estableciendo las reglas. Tenemos que construir algo desde cero, y esta vez, la única base tiene que ser la honestidad. Era una petición que requería un inmenso valor por parte de ambos, el valor de confiar después de una traición y el valor de aceptar después de haber fallado. El colapso de Noah se aceleró. La retirada de la financiación de su padre provocó una reacción en cadena. Los clientes, nerviosos por los rumores y la inestabilidad, empezaron a cancelar proyectos. El más importante, uno que iba a consolidar su carrera, se esfumó de la noche a la mañana. Se vio forzado a despedir a la mitad de su personal, a enfrentarse a la ruina financiera que su propia bancarrota moral había provocado. Su identidad como arquitecto exitoso, el pilar sobre el que se sostenía su ego, se estaba pulverizando. Mientras tanto, en el apartamento de Joy se forjaba una conexión en los pequeños detalles. Wenwu, torpe, pero voluntarioso, la ayudaba a montar una estantería nueva. Se equivocaron, se rieron, trabajaron juntos como un equipo. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos. Fue en esa normalidad, en esa colaboración sencilla y cotidiana, donde su relación empezó a echar raíces de verdad, lejos del drama y la mentira. Estaban aprendiendo a ser ellos en los gestos más mundanos, y eso era más sólido que cualquier promesa. La familia de Joy fue un obstáculo difícil. Al principio, estaban furiosos y confundidos. Se sentían engañados, como todos los demás. Joy tuvo que sentarse con sus padres y contarles toda la historia, sin omitir el abandono de Noah, ni la posterior dedicación de Wenwu. Fue una conversación dolorosa, llena de lágrimas y preguntas difíciles. Pero Joy se mantuvo firme, defendiendo su decisión y su percepción de los hechos. Fue otro acto de reafirmación, de tomar las riendas de su propia vida, incluso frente a sus seres más queridos. Pasaron los meses. La narrativa de sus vidas cambió de un drama intenso a una crónica de crecimiento silencioso. La recuperación de la visión de Joy avanzaba, y con cada nuevo detalle que el mundo le revelaba, también veía a Wenwu con más claridad. Había momentos de duda, ecos del pasado que a veces amenazaban con ensombrecer el presente, pero la confianza, alimentada por la honestidad diaria y un afecto que crecía de forma constante y tranquila, siempre ganaba la batalla. Wenwu ya no era un impostor, era simplemente Wenwu, y Joy ya no era una víctima, era una superviviente. Había pasado poco más de un año. La vida de Joy había encontrado un ritmo nuevo, una calma que antes creía imposible. Su visión era casi perfecta,
con solo una leve sensibilidad a la luz como recuerdo permanente de la oscuridad que había atravesado. Vivía con Wen-nu, y su apartamento, antes escenario de una mentira, era ahora un hogar lleno de risas y de una intimidad cómoda y silenciosa. Ya no había espacios vacíos entre ellos, ni palabras no dichas. El amor había crecido, regado con paciencia y una honestidad a prueba de todo, llenando cada rincón de la casa y de sus vidas. Wen-nu había logrado perdonarse, un proceso largo y arduo que fue posible gracias al amor incondicional de Joy. Ella nunca le restó importancia a la gravedad de su engaño inicial, pero tampoco permitió que ese error definiera al hombre que era. Él, a su vez, la cuidaba con una devoción que ya no nacía de la culpa, sino de un amor profundo y genuino. Había encontrado su verdadero yo no al intentar ser otra persona, sino al permitirse ser el hombre que Joy veía en él, incluso cuando él mismo no podía. Joy, por su parte, era una mujer transformada. La ceguera física, irónicamente, le había enseñado a ver el mundo y a las personas con una claridad asombrosa. Había aprendido a leer las intenciones, a sentir la verdad más allá de las apariencias. Su trauma no la había roto, la había fortalecido. Inspirada por su propia experiencia, comenzó a estudiar terapia artística, con la esperanza de ayudar a otros a encontrar la luz en su propia oscuridad. Había convertido sus cicatrices en un mapa para guiar a otros. Un día, el pasado intentó hacer una última y patética incursión. Joy recibió un mensaje de voz de un número desconocido. Reconoció la voz de Noah al instante, arrastrando las palabras, teñida de alcohol y autocompasión. Era un monólogo incoherente sobre el arrepentimiento, sobre cómo ella lo había arruinado todo. Joy no sintió ira ni pena, solo una inmensa distancia. No necesitaba escuchar más. Sin dudarlo un segundo, borró el mensaje, eliminando el último y débil eco de su antigua vida. Poco después, se enteraron por amigos en común de que Noah había desaparecido. Después de perder su negocio, el respeto de su familia y su círculo social, no pudo soportar el peso de su propio fracaso. Vendió lo poco que le quedaba, hizo las maletas y se marchó sin decir adiós a nadie. Se convirtió en una especie de leyenda urbana, una historia que se contaba en voz baja sobre cómo la cobardía y el egoísmo pueden devorar a una persona desde dentro, dejándola vacía y sola. La relación de Joy y Wen-nu nunca negó su origen. No intentaron borrar el comienzo doloroso, sino que lo integraron en su historia como la prueba de fuego que los había forzado a ser brutalmente honestos. Su amor era fuerte precisamente porque había nacido en un terreno imposible. Demostraron que una conexión verdadera, si se cuida con arrepentimiento sincero, perdón y un compromiso diario con la verdad, puede florecer incluso en el suelo más contaminado. Su vínculo era un testimonio de la resiliencia del corazón humano. Una tarde de primavera, visitaron el lugar exacto donde ocurrió el accidente. La intersección ahora parecía terriblemente normal, ajena al drama que había alterado sus vidas para siempre. No era una peregrinación morbosa, sino un acto de cierre. De pie en la acera, Wen-nu tomó la mano de Joy, y ella se la apretó con fuerza. No dijeron nada. No hacía falta. El silencio estaba lleno de gratitud por haber sobrevivido, no solo al impacto del coche, sino a la colisión de mentiras y verdades que vino después. Su historia redefinió para ambos lo que significaba el amor verdadero. No se trataba de promesas vacías ni de gestos románticos para la galería. Se trataba de presencia. Se trataba de quién se queda a tu lado cuando las luces se apagan y el mundo se vuelve aterrador. Se trataba de la mano que busca la tuya en la oscuridad, de la voz que te lee hasta que el miedo se disipa. El amor no era una palabra que se decía, sino un acto que se demostraba, día tras día, en las buenas y, sobre todo, en las malas. Ahora, sentados en un banco del parque mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, la paz era su estado natural. «Te amo», le dijo Wen-nu, y las palabras eran limpias, directas, sin sombras ni dobleces. «Y yo a ti», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro, sintiéndose completamente segura, completamente en casa. Habían navegado por la tormenta más oscura y habían encontrado, al otro lado, un puerto seguro el uno en el otro. Su viaje, aunque doloroso, los había llevado exactamente a donde necesitaban estar.
La historia de Joy y Wenwu es un crudo recordatorio de que, a veces, las traiciones más dolorosas son las que nos obligan a abrir los ojos a las verdades más importantes sobre nosotros mismos y sobre quién merece estar a nuestro lado. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en no caer, sino en cómo elegimos levantarnos. Si este relato te ha conmovido de alguna manera, si alguna vez has sentido el peso de una mentira o la liberación de una verdad, dale a me gusta para que esta historia llegue a más gente. Comenta abajo tu propia experiencia, compártela en tus redes y no olvides suscribirte para más relatos reales que nos conectan. Porque a veces, saber que no estamos solos es el primer paso para sanar.